Bueno, damos la bienvenida al curso taller de formación en guías locales de turismo y museos comunitarios en su tercera versión. Vamos a empezar en esta primera exposición con el arqueólogo Luis Miguel Carizaya Medina. Él es arqueólogo titulado de la Universidad Mayor de San Andrés el año 2010. Desarrolló investigaciones en la pirámide de Acapana y el Palacio de Sarcófagos de Tiwanaku, en la península de Taraco, en el proyecto Taraco de la Universidad de Berkeley. En la región amazónica desarrolló la asistencia técnica en gestión del patrimonio arqueológico en Santa Cruz, dentro de la Escuela Taller de la Chiquitanía, Beni y Pando. Gestionó leyes municipales para la protección de sitios patrimoniales y cooperó para el montaje de museos con enfoque para personas con discapacidades, como es el Museo de San Carlos, de Samaipata. Y trabajó como asistente investigador en Tiwanaku, La Paz y recientemente en el proyecto del doctor Lombardo y Capriles sobre el planteamiento temprano de América. Damos la bienvenida al licenciado Luis Carizaya, que en esta oportunidad va a compartir sobre el eje temático que tenemos en esta sesión. Bienvenido, estimado Luis. Adelante, por favor. Buenas noches, Juan Carlos, y muchas gracias por la invitación. Entonces voy a comenzar a compartir mi presentación. Buenas noches a todos y nuevamente gracias por la invitación. Es importante para mí compartir y sugerir algunos temas sobre este tercer curso taller de guía local de turismo y museos comunitarios. Esta conferencia sobre técnicas y estrategias de guiado en contextos comunitarios la he elaborado más que todo con una experiencia personal y con el trabajo que hemos venido realizando sobre museos comunitarios y no exactamente desde la ciencia de la turismología. Primeramente mm, voy a usar una estructura bastante común del turismo, pero con esta esencia de lo que está sucediendo en los emprendimientos comunitarios que yo he tenido la oportunidad de conocer y compartir y participar en algún momento, en un periodo de tiempo que yo he trabajado en algunos municipios, en Tiwanaku, por ejemplo, para colaborar en el tema de la arqueología y también los emprendimientos turísticos. Primeramente, para todos, recordarles que es muy importante eh, considerar que obviamente estamos en un mundo globalizado, todos estamos relacionados, hay muchos emprendimientos, museos comunitarios que son como se llama técnicamente, vestigentes, que están llamando la atención, que están con la esperanza o la visión o la planificación o la proyección de que lleguen turistas, como también hay otros que ya están dentro de un circuito, un sistema turístico, como también hay otra visión de los museos comunitarios que se manejan en la Asociación del Capañán, donde se ha estado fomentando mucho más localmente para que los museos también tengan la prioridad de que sean herramientas para el desarrollo local por medio del uso para las escuelas, colegios, que es muy importante porque la educación es en realidad la base para todo desarrollo de cualquier comunidad. En este caso, primero es importante pensar en cómo el turismo tiene que ser eh, un- una experiencia inolvidable. Voy a acudir a fuentes de internet, como también de la información que existe en Tiwanaku, este emprendimiento que no sé si está todavía funcionando. Es la tesis de Fernando en una comunidad cerca de Tiwanaku en el que se llamaba Walipini, tiene una, una página y en el año 2016-17 llegó a su auge en el que
en la tesis de licenciatura se planteó hacer un emprendimiento comunitario de turismo vivencial en el que el Fernando, gracias a involucrar a su familia, nos recibía turistas a los cuales les invitaba y les involucraba en actividades como hacer guatia, que es cocinar las papas en medio de terrones de tierra, moldear cerámica, escarbar papa, como también presenciar el tejido. Que si bien ustedes en la fotografía, ¿no? Se puede apreciar, por ejemplo, que son más que turistas extranjeros bolivianos, aunque también muchos extranjeros visitaron este lugar. Y entonces el disfrute era aquí por medio de la experiencia. Entonces, experimentar y disfrutar es algo muy importante. ¿Y quién es el facilitador para que se pueda disfrutar de un lugar o una actividad? Es el guía? Y el guía, propiamente como dice su nombre, es la persona que viabiliza estas experiencias. En la fotografía podemos ver el Museo de Chiripa, el museo arqueológico que se ha empleado, en el cual se observan las vitrinas. No existe todavía una información amena, digamos, porque son fichas técnicas las que se exponen. Y al otro lado tenemos a un guía de turismo en un lugar muy nutrido que es Tibuana, con el que hay una cantidad de historias de todo tipo en el que se puede contar a lo largo de un circuito turístico, ¿no? Entonces es muy importante que el guía en todos los museos comunitarios, como también en los emprendimientos comunitarios, se pueda formar muy bien en cuanto a un enfoque de experiencias. El perfil del guía que seguramente en otro curso van a conocer o ampliar. Obviamente, uno en las clases de turismo les dicen que hay que tener conocimiento, también organizar a los turistas. Y ciertamente es muy importante y es muy necesario que todos los que están participando en este curso tengan la mente abierta como para poder acercarse un poco más a la literatura, para poder ejercer un lenguaje fluido y ameno. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo en algunos cursos suelo recomendarles que lean los guías, novelas clásicas, para que empiecen a tener un discurso, un lenguaje ameno, como hacen los escritores famosos, en este caso Gabriel García Márquez, digamos. Y porque desafortunadamente como guías comunitarios estamos en esta situación en Bolivia. Miren, esta es el repositorio de las tesis de arqueología, que son la fuente de información de la historia de las culturas del lago Titicaca, por ejemplo, donde están los museos comunitarios de esta región. Y las tesis hablan sobre asentamientos prehispánicos, sobre la evolución humana, usan términos bastante técnicos, entonces hay un quiebre entre los arqueólogos, los historiadores, los etnógrafos, como la gente de las comunidades o los emprendedores de los museos comunitarios. Sin, tenemos en el grupo de los museos comunitarios gente comunarios, como también tenemos gente preparada como técnicos y licenciados seguramente de todo tipo de hermanos y hermanas son las que han decidido contribuir a los museos comunitarios. Entonces, ser plenamente consciente de este quiebre es muy importante porque también hay que exigir un diálogo con los profesionales.
Entonces, por ejemplo, aquí los arqueólogos escriben en este párrafo copiado del resumen de la tesis, cómo complejo es el lenguaje técnico que emplean los arqueólogos. Y si bien hacen conferencias que uno podría escuchar y que existen muchos en el YouTube para aprender, siempre los tecnicismos algunas veces generan algunas dificultades para comprender y admirar la historia de las culturas. Entonces, lo que tenemos que buscar es las facilidades de la comunicación y precisamente en esto hablamos del conocimiento, la comunicación y la empatía. En este caso, a los márgenes de de la ejecución o del ejercicio del guía, bien, estas fuentes de información como son los arqueólogos, esta información. Entonces, eh, fuera de eso y muy aparte, volviendo al comentario anterior sobre el lenguaje y la necesidad también de leer bastante, porque educarse es muy importante continuamente, leer parte de... Tenemos una interferencia, Juan Carlos, el micrófono está abierto. Entonces tenemos digamos, este desafío, porque si bien existen muchos guías y hablan y se puede ver la pasión como también el talento, considero yo y recomiendo que los guías comunitarios lean bastante como para poder enriquecer su lenguaje, su manera de expresar y es muy importante la lectura. Por ejemplo, en este libro tan clásico, tan universal, miren cómo el autor empieza a hacer un lenguaje bastante eh, ameno, ¿no? Habla, digamos, dice, era inevitable el olor de las almendras amargas, les recordaba siempre el destino de los amores contrariados. Y así empieza una descripción que empieza a sumergir al que escucha en toda una narrativa. Y entonces nos damos cuenta que el lenguaje es muy importante para llevar a una dimensión muy diferente al que está escuchando, que es el guía, que si bien puede estar parado enfrente de la Puerta del Sol, o del lago Titicaca o en un museo frente a una vitrina y ves el objeto, es muy importante articular la narración, la explicación, más que todo con un lenguaje ameno, muy interesante, con un vocabulario, una fluidez que es muy importante practicar por medio de la lectura y obviamente yo he sido guía en Tiwanaku desde mis 14 años y eh, me enseñó mucho la experiencia. Yo tuve que comenzar guiando y aprendiendo, ¿no? De los libros, pero la literatura muchas veces me ha ayudado bastante a hacer un lenguaje más ameno, más interesante, más fluido para también generar una experiencia, una sensibilidad en la gente que escucha cuando un guía empieza a explicar. Entonces, la comunicación verbal, la claridad, el tono, el ritmo, que seguramente en las otras clases les van a también ampliar, que es muy importante, como la comunicación no verbal es muy importante. Eh, y en los museos se debe de practicar, ¿no? Estos elementos tan importantes. Por ejemplo, dialogando con Juan Carlos, hablábamos sobre cómo hay una brecha posiblemente, ¿no? No digo que es un hecho, pero entre guías formales, profesionales que tienen una Federación Boliviana de Guías, Federación Boliviana de Guías, o las asociaciones departamentales o municipales, y las comunidades y los museos comunitarios, por ejemplo, la gente que está participando en este curso o los que participaron en los anteriores cursos, que están desde el área rural, digamos, o museos que no están ligados a esos lugares como Tiwanaku, Copacabana o Potosí o Sucre, que son lugares de destinos turísticos bastante nutridos y grandes. Pero también los museos comunitarios tienen varios desafíos
estamos en ese proceso de todos quieren aglomerarse, colaborarse y entonces hay varias organizaciones que están surgiendo, varios museos comunitarios, pero aún al margen de lo que es el turismo como tal formal, que es masivo y que es bastante nutrido. Bueno, las técnicas de manejos de grupos, creación de un ambiente positivo, diferentes tipos de turistas, una resolución de conflictos. Les muestro aquí un museo privado de Don Tomás Flores, que está en una de las comunidades de Tiwanaku. El año 2021 hicimos precisamente con la alcaldía de Tiwanaku y Franz Choque una promoción de algunos emprendimientos, y destinos turísticos y destinos emergentes que estaban financiados por la cooperación española. Y en nuestros recorridos en los alrededores de Tiwanaku nos dimos cuenta que, por ejemplo, en la comunidad de Achaca hubo un hombre que era un guía que quería llevar turistas para hacer un trekking en la montaña, que es una huaca, un santuario, una montaña sagrada, ¿no? Don Sixto. Y en otra comunidad había este señor, no recuerdo exactamente la comunidad, si era Achuta Grande, era camino a Humamarca y tenía un museo privado. Él era catequista, que muy letrado, decidió recolectar todos los objetos, y datos muy importantes sobre la comida, los tejidos, en dos espacios muy bien instalados. Este, por ejemplo, no es un emprendimiento comunitario, pero es un emprendimiento privado, pero que es un- una persona que ha generado un museo que, digamos, si bien no está dentro, es un poco dificultoso su situación, por ejemplo, ¿no? Unos dirían, no lo podemos considerar como un museo comunitario porque es privado, pero es una persona que de su comunidad ha decidido hacer una síntesis en su casa sobre la información digamos, una síntesis de lo que es la vida aymara. Entonces, es muy importante también que estas técnicas, eh, estos museos muestren también información para que sea atractiva en sus recursos visuales y narrativos. Y tiene que haber una adaptación de mensajes. Un ejemplo, eh, tal vez si nos hubiéramos concentrado, digamos, en la información que tiene el museo y para discutir varios temas que uno como guía se enfrenta dentro de un museo, ¿no? Sin embargo, ahora he hecho una síntesis de varias fuentes de información como para dar ejemplos en la manera de las técnicas de guiado, ¿no? Eh, Fuera de lo que yo sugiero que las personas que quieren ser un guía comunitario, que es un guía, digamos, que puede aprender mucho de lo convencional, de lo que dice las ciencias de turismología sobre guías, pero también debemos nosotros como museos comunitarios hacer una reflexión sobre cuál es nuestra situación y cómo podemos aportar a lo que actualmente viven los museos comunitarios y lo que requieren, porque sabemos que cada lugar, cada región, cada comunidad tiene su propia coyuntura, su propia situación, su propia historia. Algunos son individuos, personas los que están promoviendo los museos comunitarios, otros son instituciones como alcaldías, escuelas, colegios, profesores. Entonces es muy importante conocer. Quería dar un ejemplo sobre este tema de la interpretación. Y
yo les sugiero dos cosas muy importantes. Uno es el lenguaje para ser un guía, obviamente por medio del enriquecimiento, de la lectura, de novelas y otras cosas, y narraciones, porque el lenguaje técnico de los arqueólogos, historiadores, etnógrafos suele ser bastante aburrido y cansador, muy técnico. Entonces, también es importante ser plenamente consciente de que los museos comunitarios tienen que eh, eh, conocer historia universal, lo que en las escuelas y colegios aprendemos, un poco profundizar. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de las trompetas en los Andes, muchas veces es necesario, como nuestros visitantes pueden ser estudiantes tanto bolivianos como extranjeros, comentar, por ejemplo, que en Roma se usaban trompetas, hay legiones guerreras de romanos, el trompetero en el ejército romano era muy importante y que en Sudamérica, 300 años después de Jesucristo, ya hubo trompetas muy similares a las de los romanos en la cultura mochi que está en el Perú y muy cerca aquí en el lago Titicaca, en el lado peruano, 500 años antes de Jesucristo y después de Jesucristo, primero la cultura Pucar y luego los Wari como los Tiwanaku han, han creado las trompetas y en la actualidad también famosos insurgentes indígenas como Tupac Katari y Tupac Amaru se muestran con trompetas y que después de hablar de los romanos, las culturas peruanas como la moche, los wari, podemos llegar y aterrizar a Tiwanaku y ver que es importante la trompeta porque en la Puerta del Sol hay un personaje que es un trompetero que sostiene una cabeza decapitada, que es un personaje también que muestra tocando el instrumento y señalando al sol en un supuesto calendario, ¿no? Entonces son varios, lo que un guía local, un guía comunitario tiene que tratar de insertar su historia, microhistoria, el Museo Comunitario de Huancoyo o el Museo Comunitario de Chiripa, tiene que insertarse en la historia universal. O sea, tenemos que comenzar hablando es necesario recordar Egipto, Roma, Mesopotamia, un poco de todo el mundo o la mayoría conoce las historias bíblicas. Las trompetas son muy importantes, en Chiripa hay. Entonces, es muy importante tener conocimiento de la historia local, lo que nos dan los arqueólogos o historiadores, pero también insertado en la historia universal para crear como que un marco, un contexto. Por otro lado, una planificación de las rutas, como también, bueno, en otra clase seguramente van a tratar el tema de las emergencias y primeros auxilios, como la importancia de la seguridad del turismo. Quería comentarles que dentro del turismo, de las técnicas del turismo, se quiere, con todo esos conocimientos, se quiere también que se llegue a un tipo de sostenibilidad. Sabemos que todos los museos comunitarios en este momento no son así muy visitados, muy pocos posiblemente. Sin embargo, están en ese camino. Como hemos hablado al principio, sabemos que la finalidad no es, digamos, que sea un sitio como Tiwanaku, sino que también tenga una propia esencia como un museo donde se cultiva el conocimiento para el desarrollo local. O sea, que los niños, los jóvenes empleen ese museo como para nutrir tanto sus conocimientos y valoren lo que tienen su propia historia. Pero al mismo tiempo, cuando los museos comunitarios son un lugar de convergencia entre gente extranjera, foránea, con la gente local, obviamente para los niños, los jóvenes o la gente que está inmerso en el turismo, se nutre conociendo, compartiendo mm, con la gente que llega, que no sabemos si son extranjeros o nacionales, pero ese diálogo es muy importante. Y la sostenibilidad es nutrirse
para que continuemos con ese proyecto, que si bien no va a ser un lucro económico grande, sabemos que Tiwanaku recauda 5 millones de bolivianos por el concepto de turismo, genera 50 puestos de empleo, Samaipata también, son destinos masivos, grandes, Copacabana mucho más, y lo que tenemos que hacer nosotros es llegar a un punto en el que, si bien no lleguemos a frustrarnos porque no llega gente, pero un punto de equilibrio en el que nosotros conozcamos el valor mismo del museo comunitario. Humamarca es un sitio que se enfocó en promocionar la preservación y conservación de la naturaleza. La cooperación española ayudó a hacer a la comunidad un mirador. Así, mitólogos, sensibilizó a la gente. La alcaldía de Tiwanaku con la cooperación española y con el CEPAT hicieron un largo proyecto. Hubo dificultades porque la comunidad no veía todavía digamos, un efectivo visitación de turistas, pero son lugares que son difíciles de sostener porque obviamente muchas en la ilusión que se va a generar plata inmediatamente, pero también nos olvidamos, ¿no? De que, como hemos hablado continuamente, los emprendimientos, museos comunitarios tienen que tomar una decisión y es una reflexión propia de la comunidad y de sus actores o sus promotores. En el caso de Humamarca, la alcaldía identificó el sitio, la comunidad se convenció, o se hicieron varias actividades, pero no sé, seguramente yo considero que no se vio una ganancia efectiva. Entonces, y el sistema de manejo que ellos decidieron adoptar no era sostenible y entonces no ha llegado a ser un lugar tan sostenible como uno imaginaría, ¿no? Y ahora voy a también comentar algunos temas de las debilidades que muchas veces nos encontramos dentro de las mismas comunidades, aunque la tecnología, las personas continuamente van aprendiendo nuevas cosas. Y precisamente que las herramientas y los recursos para los guías son muy importantes porque la tecnología avanza y nosotros estamos en la obligación de conectarnos con el mundo. Ya la mayoría de la gente, como en este momento estamos haciendo el curso vía Zoom y seguramente muchos en este momento están conectados, 46 personas en este momento, pero seguramente hay algunos tal vez que todavía no usan el Zoom. Entonces es importante ser un promotor también de la tecnología. Tenemos un micrófono abierto, Marco Antonio. Entonces es bien importante que la gente, y estamos en esa coyuntura actual en la que nosotros, si nos consideramos, por ejemplo, ¿no? Yo personalmente me considero aymara, pero yo entiendo, no hablo aymara. Algún radical indianista o indigenista me diría, usted no es aymara porque no habla aymara. Yo he vivido parte de mi vida en el campo, conozco parte de su cosmovisión, he estudiado antropología y arqueología, pero obviamente no soy plenamente un viviente del altiplano. Sin embargo, tenemos estas comunidades en Bolivia, grupos originarios indígenas que quieren preservar sus culturas. Algunos los han tomado como una oportunidad política por territorio, pero algunos luchan como en la fotografía, la señora, por ejemplo, hay muchas redes sociales donde se quiere fomentar el aprendizaje de la Aymara por medio del empleo de las tecnologías y entonces hay una obligación de todos los participantes a ser promotores y emplear las nuevas tecnologías y las más comunes que es necesario también profundizar para que nuestros museos comunitarios estén conectados al mundo y a la gente que le interesa, porque si aquí hay 47 participantes, todos muy interesados en este curso.
pero queremos que esto sea un movimiento que continúe. Hay en México, en Sudamérica, varios museos comunitarios, pero hay el lado también de las universidades, los museos estatales, los museos privados, los que tienen fundaciones y están los museos comunitarios y es necesario esta competencia, una competencia sana en la que los museos comunitarios quieren perdurar en el tiempo, quieren ser un punto de conocimiento, de aprendizaje local, pero también quieren generar una visitación y que la gente los conozca, disfrute y también generen cierta o sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Y sí, sí pueden ser, aunque sean museos pequeños. Lo que importa es lo que al principio hablaba con la tesis que nos demostró Fernando en turismo en Hualipini, que uno podría atraer gente solamente con las cosas que tiene porque está interpretando, visibilizando cosas que tal vez a la gente le podría interesar, como ver a una persona, la madre de Fernando, que se ponía a tejer, o él que moldeaba cerámica, o su esposa que se ponía a cocinar en un horno de tierra que era una huatia cuyo sabor no es cualquier otro, es único. Entonces, lo que necesitamos es gente que valore lo propio y lo pueda transmitir, compartir con la gente. Y en este caso, en los museos comunitarios o emprendimientos comunitarios, es muy importante eh, saber interpretarlo, transmitirlo, compartirlo, pero también los medios y la tecnología son muy importantes. Las aplicaciones móviles como el Facebook, el TikTok, el Instagram o X. Un ejemplo es de don Agustín Patti, que es otro caso particular en el que él ha hecho un museo privado en Tiwanaku, participa de las red de museos comunitarios, pero con esa figura que es un museo, digamos, privado, tiene una exposición de arte y tiene su Facebook y comparte parte de esto, de su experiencia. Entonces es muy importante conocer. Cuando ejercemos nosotros el tema de guía, de un guía comunitario en contexto, como dice este curso, encontramos con varias cosas que el guía podría hacer, tiene que hacer, está obligado, como también forma parte de la integridad de una persona. Sabemos que la honestidad es muy importante porque en Bolivia tenemos muchos paquetes, operadoras como guías que ofrecen cosas y luego estafan a las personas, ¿no? Hay guías que tergiversan la información cultural, entonces no hay un respeto a lo propio. Y mucho más guías que no fomentan ni cuidan, no les importa el medio ambiente, ¿no? Y todo eso es porque no hay una decisión personal de todos los que están aquí, por ejemplo, deberían de tener una visión amplia. Uno de sus decisiones importantes seguramente fue participar de este curso porque es un interés muy importante y grande el haber decidido formarse, participar, tomar su tiempo, invertir y aprender. Porque tenemos, por ejemplo, en Tiwanaku, se recuerda el famoso programa de alienígenas ancestrales en los que se decía que los extraterrestres tallaron Tiwanaku, que si bien sabemos que la ciencia no puede negar que la ciencia no dice que no existen otras formas de vida, pero hasta la fecha no se ha comprobado, ¿no? Sin embargo, hay estos programas, por ejemplo, y hay mucha gente, muchos guías que hablan de los extraterrestres y en Tiwanaku haciendo varias, digamos, historias que si bien no están comprobadas, son falsas, pero que han aprovechado ese interés de la gente por extraterrestres, alienígenas, para hacer programas y difundir. Y mucha gente, claro, cree, pero es muy importante también que se pueda manejar la información con bastante responsabilidad. Y entonces ahí, en estos programas, por ejemplo, se contaban historias que no eran ciertas, ¿no? Entonces, tenemos en las
técnicas de guiado, un conjunto de elementos que todos deberían de considerar, pero también tenemos distintos tipos de museos como el de Huaki, en el que uno tendría que ser un experto en la historia de las máquinas, como de la etnografía, tienen un museo muy impresionante en Huaki. Es visitado, se promociona, pero seguramente hay que tomar bastantes estrategias. Yo no conozco las estadísticas, por ejemplo, de qué colegios y cuántos visitan su propio museo de Huaki, pero también, si bien tiene una abundante cantidad de elementos expositivos, cuántos de ellos se aprecia así en su integridad, en su completez, porque es como una atlas enorme de información. Y ahí viene el tema en el que también hay que valorar lo propio, porque en Tiwanaku, por ejemplo, si bien uno diría qué sentido, qué relación tiene la gente actual con Tiwanaku de hace 1500 años atrás. Sucede que en Tiwanaku, por ejemplo, si bien los guías se concentran en el sitio arqueológico, hablan de la Puerta del Sol y las muchas teorías de los arqueólogos que tampoco se actualizan, y es una crítica, ¿no?, que yo hago porque estoy continuamente viajando y escucho a los guías. Pero, por ejemplo, los guías deberían de extenderse a lo que hay también dentro de su contexto vivencial. Esto es una fotografía de una fiesta que se realiza en los bordes del sitio arqueológico y que en realidad está relacionado con lo que sucedía hace 1500 años atrás, porque este lugar es un canal o es una laguna que forma parte de un canal que rodeaba el sitio arqueológico y que era un santuario natural de aves, pero también un canal o un moat, como le llaman los investigadores, como en los castillos medievales, que hacía como una entrada simbólica hacia el sitio arqueológico y que actualmente, aunque no tuviera ninguna conexión, pero misteriosamente o digamos dentro de la cosmovisión local, en una fiesta católica dedicada al Señor de la Exaltación, hacen un ritual en el que se hace un viaje, digamos, mítico en una balsa de Totora, donde se ingresa de la parte exterior a la parte interior del complejo cívico ceremonial de Tiwanaku, aunque no está protegido dentro del área arqueológica, pero está dentro de la mancha de los restos arqueológicos. Y esto desde hace años y hasta la actualidad, y está vinculado también con un mito antiguo que por eso es muy importante y necesario conocer también un poco de la historia, de las historias locales, cuentos, leyendas, y esto hablas, por ejemplo, de un viaje de una gran madre serpiente fundadora que hablan, ¿no? Muchas culturas, desde la Colombia, Ecuador, hasta Tiwanaku, en el que están retratadas gigantes serpientes en los monolitos de hace 2500 años atrás. Entonces los cuentos, las leyendas y las historias son muy importantes también para involucrar o para invitar a la gente sobre el museo o el sitio arqueológico y también lo que se practica en la comunidad. En este caso, por ejemplo, en Tiwanaku se han descubierto estos de hombres jaguares que eran como unos guerreros con sus atavíos, ropa que representa a los jaguares. Y también en Tiwanaku, el 28 de junio, se baila la famosa danza Quena Quena, dedicada a San Pedro y San Pablo, donde un grupo de gente viste estas tipo corazas, donde se han empleado pieles de jaguares ancestralmente. Actualmente es un delito usar pieles de jaguares. Estos son vestimentas de una danza que tienen decenas de años y que todavía se las preserva para esta festividad y que hablan sobre los hombres jaguares. Entonces, cuando es uno guía local, tiene que empezar a hacer así un bollo, un conjunto de ideas que involucran sus vivencias locales, tradiciones con lo que tienen en su museo, ¿no? Y aquí también vemos que las danzas
Se presentan así jaguares como hombres llamas que son comunes en Tiwanaku, como también hombres con arcos, flechas, que son la danza de los chunchos. Y así hay algunas danzas, por ejemplo, en comunidades como en la cuenca del lago Titicaca en Chihuahua, donde todavía hace unos 15 20 años atrás aparecían comunarios. Por ejemplo, este es un leco del norte de La Paz que llegaba a una fiesta en agosto en Chihuacocani, ataviado de una piel de jaguar con su arco y flecha. Y que también nos invita a la historia oral local, que son los cuentos, leyendas que están relacionados a los lugares. Por ejemplo, en Tiwanaku hay varios lugares donde se cuentan historias, ¿no? Leyendas o apariciones de fantasmas. No voy a profundizar, pero en Tiwanaku y en muchos sitios hay que son muy importantes porque tanto las leyendas, los mitos, los cuentos son muy importantes para valorarlos y rescatarlos como para compartir con la gente. Bueno, entonces esa es la información que yo les puedo compartir en este caso sobre las diferentes técnicas, elementos que se pueden emplear al momento de guiar dentro de un contexto comunitario. Muchas gracias. Podemos pasar a las preguntas, si hay tiempo todavía. Muchas gracias, estimado Luis. Claro que sí, tenemos todo el tiempo necesario para poder responder a las preguntas. Entonces vamos a dar esta ronda y abrimos este espacio, ¿no? Para las preguntas. Bueno, mientras se vayan animando, es muy importante todo lo que hace la referencia Luis y es un trabajo importante, ¿no? Desde un punto de vista arqueológico y creo que es loable el trabajo que hacen las comunidades en acompañamiento, ¿no? De los especialistas. Y en este caso, nuestro agradecimiento siempre a Luis de parte de Acerumuc. Siempre contamos con su colaboración y apoyo. Bueno, tenemos dos personas que levantan la mano. Vamos a dar paso a Omar Omi, primeramente, luego a Marco Mercado. Adelante, Omar Omi. Tiene, por favor, adelante. Ok. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, te escuchamos, estimado Omar. Adelante, por favor. Muchas gracias a licenciado Luis, ¿no? Por compartir el tema de hoy. Y realmente, claro, las exigencias también para un guía turística, ¿no? De formarse y de capacitarse en distintas áreas, especialmente la base histórica, ¿no? Porque su tiene que basarse también en, ¿no? En lo que es teorías, en historias, en hechos reales que pasaron hace años. Comentaba algo sobre la asociación de guías turísticas que hay, ¿no? Hay, no sé si podría tal vez un poco explicarme, yo desconozco la verdad, no mucho, recién estoy iniciando cómo se organiza, dónde sucede, no sé. Y si realmente, como es una asociación, también debe tener sus exigencias, así como también para ser guía turística. No sé si podrías, tú comentaste un momento, ¿no? Tal vez podrías un poco más profundizar esta parte. Sí, más que todo la discusión era sobre cómo estamos nosotros dentro de los museos comunitarios para poder saber cómo se puede mover uno dentro de la comunidad. Hay una constitución política del Estado, como hay una ley de autonomía y una ley de turismo, y hay leyes departamentales de turismo donde se han clasificado los museos, los guías profesionales y los credenciales, haciendo esa diferenciación. Obviamente, eh, los comunitarios y la que ejerce como guía, por ejemplo, guía profesional. Fue un señor que se llamaba, le decían Látigo, que desafortunadamente ha fallecido. No era profesional, pero sabía leer libros. Luego yo era estudiante. Y van a llegar turistas, digamos, otros, que uno sea profesional. No digo que es una norma, pero la mayoría. Pero también hay una situación locacional.
todos los que están participando aquí de alguna u otra manera están vinculados con museos comunitarios. Están en el campo, en una comunidad y tal vez alguno que otro será guía profesional, ¿no? O no, o no sabemos, de los más de 49 o 40 y tantas personas que están aquí. La información puntual es que en Bolivia hay guías profesionales organizados en asociaciones y federaciones y hay estas redes de museos comunitarios. Hay museos comunitarios. Lo que yo sugiero es que se puedan articular y unir para que funcione la comunidad, porque las federaciones y los guías nacionales, digamos, ¿no? Los guías de las operadoras de las ciudades, llevan turismo a Copacabana o llevan a Tiwanaku y llegan, visitan una hora el sitio, pueden llegar a almorzar y luego se van. Y si bien dejan dinero, pero es importante que también las comunidades propias tengan un rol, o sean actores también. O sea, si bien hay turistas que quieren visitar Tiwanaku, ver los monumentos, pero sabemos que hay mucha gente que está interesada, por ejemplo, en un museo comunitario de medicina tradicional como es Huancoyo, un museo etnográfico, histórico de ferrocarriles como es Huaki, o un museo arqueológico pequeño, pero una particularidad muy interesante que es Chiripa, que tiene más de 3.000 años de historia. Tiwanaku tiene 1.500. Chiripa casi le dobla la antigüedad. Entonces, pero no llegan ahí los turistas de las grandes operadoras, ni tampoco los guías. Entonces, estamos en este dilema en que los guías locales, las comunidades, tienen que invertir, tienen que fomentar, tienen que promover a los guías locales comunitarios. Y ellos tienen que ser promotores de su propio desarrollo, de su propio movimiento. Pero más que todo, en esta línea de museos comunitarios, por el caso de Pallina de Viache, nos hemos dado cuenta que es una comunidad que si bien no llega a un fluido de turistas, pero sí a los niños les ha inspirado a poder valorar lo que es la cultura aymara, pero para también avanzar a otro nivel de ser investigador, de valorar los conocimientos locales, ancestrales y saltar, digamos, a otro nivel, ¿no? Entonces, los museos en cualquier parte del mundo tienen que ser un sitio de educación, de promoción de la educación, para que los mismos, la gente misma de la comunidad fomente la educación en sus niños, pero también estamos apostando en que esa red de museos comunitarios sea visitado no por ese grupo de turismo masivo que llega a Copacabana o Tiwanaku o el Salar de Uyuni o Sucre o Samaipata, ¿no? O las misiones jesuíticas, sino es que sea gente que en verdad ya conozca y que quiera valorar, experimentar nuevas experiencias que otros no le pueden ofrecer y que son particularidades que cada comunidad tiene, ¿no? Y no son grandes sitios arqueológicos, pero puede uno experimentar nuevas cosas y queremos que en estos museos comunitarios se pueda promover e integrar en ese sistema global, digamos, de la red de turismo que tenemos aquí en Bolivia, que si bien no está fomentado por el gobierno, pero hay un turismo ya establecido que es La Paz, Lago Titicaca, Copacabana, Tiwanaku, Samaipata, Sucre, Potosí, el Salar de Uyuni, digamos, ¿no? Entonces, esa es una aclaración muy importante porque como guías de museo comunitario tenemos que saber dónde estamos parados y cómo podemos actuar. Y cuando se unan a un congreso, a una reunión de museos comunitarios, cuando se integren a estas redes de museos comunitarios y reciban información, ya que ha sido el avance nutrido de lo que se ha estado trabajando entre varias personas, entre todos los que han participado en la red de museos comunitarios, esa información tiene que ser
la base para que ustedes continúen nutriendo y promoviendo su museo comunitario y no comenzar de cero, porque ¿qué es lo que pasa en Bolivia? Hay un profesor interesado en un museo en Sucre, en Potosí o en La Chiquitania y quiere comenzar de cero, pero ¿por qué no nos integramos por una red de museos, ¿no? Y que esta información sea abierta y que todos sean promotores de su propio museo y que no sea tan restrictivo ni elitista esta información. Entonces, estos cursos, estas redes se está haciendo para la gente interesada y que también sea un punto de partida sobre lo que ya se ha construido para todos los que están interesados. Muchas gracias, estimado Luis. Vamos a dar paso también a Marco. Marco Mercado levantó la mano. Estimado Omar, damos paso también a Marco. Si está Marco, adelante, estimado Marco, por favor. Buenas noches, no sé si es que se me escucha. Sí, se Sí, escucha. se te escucha, Marco. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches, Luis, y un saludo a todos. He estado escuchando con detenimiento su explicación, muchas gracias. De repente, si usted podría compartir con nosotros algunas lecturas, libros que podamos nosotros leer, interpretar en todo lo que usted ha explicado en esta charla. Creo que es importante poder tener ese tipo de documentos para poder estar más interiorizados. En una hora, obviamente, es muy complicado poder comprender y generar de repente una un mayor conocimiento. Entonces, usted podría compartirnos lecturas que usted pueda recomendarnos según su experiencia. Y el otro punto, estuve viendo una diapositiva donde usted mencionaba la ética de los guías, si mal no recuerdo. En esa diapositiva, si de repente la puede poner, creo que hacía mención al tema del medio ambiente y le entendí que evidentemente los guías deben tener conocimientos y deben cuidar el tema del medio ambiente, pero desde mi punto de vista, por supuesto, pasa por parte del guía dar esta explicación a los visitantes, pero yo creo que más que todo pasa por, por los comunarios, ¿no? Las zonas en las cuales la basura, digamos, que usted mostraba en la foto, o sea, debe ser trabajada por las comunidades y deben generar más bien planes de sostenibilidad en las mismas poblaciones, ¿no? Entonces, evidentemente esto es un trabajo que hay que trabajar, hay que generarlo desde el sector privado, desde el sector público, pero que es muy importante que las poblaciones realmente tomen el interés de poder tener cuidado con el tema de la sostenibilidad y si estas poblaciones quieren recibir turistas, hay un trabajo bastante arduo respecto a este tema. Esa apreciación tenía y si nos puede compartir las lecturas que usted nos pueda recomendar. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a Juan Carlos algunas diapositivas y presentaciones y los links de las páginas que yo he citado de los emprendimientos que están en Tiwanaku y con los que hemos trabajado. Artículos sobre eso no existe del todo. Hay un libro, sí, donde la cooperación española ha hecho, obviamente, una publicación de los proyectos en la comunidad de Casachuta y de Humamarca y todo el emprendimiento o el trabajo que han hecho. Entonces, eh, esta experiencia que he compartido es más que todo de diferentes experiencias que yo he tenido y es importante conocer y escribir, sí, seguramente. Seguramente en algún momento vamos a atravesar una faceta en los museos comunitarios o en las propias comunidades donde se fomenta la redacción y escritura de estas experiencias, porque sabemos que las diferentes dificultades que tienen todos los que trabajan o son promotores de museos comunitarios, algunos pasan diferentes etapas, ¿no? Son profesores o personas que quieren promover y que pasan muchas frustraciones dentro de su comunidad, su municipio, sus propios intereses, ¿no? Que quieren construir un museo, implementarlo. Y esas experiencias no están escritas, están pues en las vivencias y en la actualidad los diferentes reuniones de museos comunitarios en diferentes partes del mundo, de Bolivia, aquí.
se concentran en los eventos de reuniones, pero las actas se limitan a pronunciamientos, no a narrar las experiencias. Entonces, en este grupo de más de 40 personas que tenemos en este momento, verán que es necesario redactar, hacer una narración de estas experiencias para tener también un marco bibliográfico, porque yo les estoy hablando de experiencias, de fuentes de páginas de internet, de proyectos como el de la cooperación española y que no están muy bien documentados, entonces que es muy necesario también como otra dimensión, otro aspecto fomentar dentro de los museos comunitarios. Desde el CIAT en Tiwanaku trabajé un año y medio, he promovido destinos turísticos en los que hemos capacitado a gente de diferentes comunidades con un voluntario medioambientalista sobre la separación de desechos sólidos para que tengan sus diferentes recipientes, para generar también un compostaje para reutilizar o reciclar los materiales y para también hacer una interpretación de la naturaleza respecto a lo que nosotros no nos damos cuenta, pero hay animales, plantas, obviamente de alto valor que valoramos o que no valoramos dentro de nuestras comunidades. Entonces, el medio ambiente es muy importante, fomentar como guías comunitarios sobre el medio ambiente, ser un promotor ambientalista es muy necesario porque obviamente la basura no es un problema solamente de la apariencia física de la basura que aparece en la fotografía de la carretera, sino es un tema de salud y es un tema también de la comunidad como respetuosa, digamos, a la naturaleza, por no caer, digamos, en esos grupos pachamanistas y todo eso que son. Luis, algo pasó. Oh, hola, bueno, Luis, bueno, es la falla técnica. Mientras se reconecte, vamos a responder a la pregunta o la pregunta que tiene Mirka Quispe Vázquez. Hola, hola. Puede hacer una huerta como hacen las escuelitas con sus proyectos escolares y demostrar también un respeto a la naturaleza y fomentar esos conocimientos de un manejo mucho mejor de los residuos sólidos. Muchas gracias, Luis. Entiendo que el tiempo es muy importante. Agradecer también a Marco, ¿no? Por la pregunta. Sin embargo, hay una pregunta en el chat. Se me borró, yo salí por fallas técnicas, pero anoté la pregunta específicamente de Milka Quispe Vázquez. Consulta si hay un listado en Bolivia de museos comunitarios que tú tengas conocimiento, Luis. Bueno, yo soy colaborador de esta red de museos, no soy un experto en el gobierno. Desafortunadamente no hay pues una unidad de museos. Antes se tenía la unidad de arqueología y museos que era la UDAM, ahora se llama la unidad de herencias culturales y entonces, desafortunadamente, otra realidad que todos los participantes deben tener plenamente conciencia es que el sector de los museos comunitarios está completamente desamparado. Jurídica y legalmente hay unos cuantos artículos en la ley 530. No existe un reglamento de museos comunitarios ni para los museos convencionales. Por tanto, no hay tampoco fondos y por tanto todos tienen que comenzar desde sus comunidades a promover sus museos y hacerlos o intentar hacerlos sostenibles.
Entonces, no hay una lista, no hay una política de Estado. No conozco norma, ley en los municipios ni gobernaciones. Lo que ha surgido en Bolivia son asociaciones de museos comunitarios. Entonces, y como son, o digamos, asociaciones alejadas de instituciones públicas, no existe un censo ni una lista de los museos comunitarios. Lo que hay que hacer es ingresar a esta red de museos y ver qué organizaciones les puede colaborar para avanzar sobre su proyecto de un museo comunitario. Gracias, Luis. Y finalmente vamos a responder o damos la palabra a Rogelio Vela, por favor, para luego dar paso también a nuestro siguiente participante. Adelante, Rogelio, por favor. Bueno, gracias, licenciado Patón, licenciado Luis, muy buenas noches. Bueno, mi pregunta va exactamente en la recomendación que usted nos dio sobre los libros, estos clásicos latinoamericanos, que es, por ejemplo, El amor en los tiempos del cólera, y hay otro también que es Cien años de soledad, de García Márquez. Entonces, mi pregunta va exactamente el leer estos libros, ¿en qué medida nos ayuda a nuestra actividad de guía de turismo, ¿no? Porque yo he leído estos libros y me parece que están escritos en un lenguaje muy poco coloquial y tienen palabras, si vale términos, de buscadas, como por ejemplo, no sé, me imagino burdo, vertiginoso, ¿no? Entonces, yo creo que si nos referimos a las personas que visitan estas comunidades en este tipo, con estas palabras, con este léxico, me parece que no puede entender porque existen personas profesionales también en el campo de ingeniería o en el campo de salud que manejan un lenguaje técnico y pues estas palabras no son entendibles, ¿no? Para ellos. Entonces, mi pregunta es esa, exactamente en qué medida nos ayudan a nosotros esta sugerencia que usted nos dio de leer estos grandes clásicos de la literatura latinoamericana. Muy bien, la literatura universal, ya sea Kafka, Dostoyevsky, Coelho y otros, o pueden leer Arguedas del Perú, ¿no? Arguedas. eh, Pueden leer a cualquier literato, pero ¿cuál es la utilidad de ser un guía que continuamente está leyendo, pero no cosas técnicas, sino novelas? Es el nutrido lenguaje y la fluidez que les puede ayudar a desarrollar. Yo he trabajado de guía en Tiwanaku desde mis 14, 15 años y yo por experiencia propia les digo que he leído libros de arqueología de niño, porque mi padre trabajaba en arqueología y he entrado a la universidad, he estudiado inglés en el CBA. Con eso me pagaba yo con mi trabajo de guía local. Me pagaba el CBA, que en esos tiempos era 450 bolivianos, ahora es $100. Y yo con mi experiencia propia les digo que muchos turistas de todo nivel, ¿no? Que siempre van a admirar y valorar una explicación muy nutrida, que si bien podría tener algunos términos no comunes, digamos, sin llegar a trivialidades, podría ayudar un poco a demostrar que uno está empleando más palabras nuevas, no es que tiene que ser rebuscado. Yo les digo que las novelas y la lectura de novelas puede ayudar mucho a tener cierta fluidez al guiar. No es necesario, yo les digo con mucha experiencia, he leído y he escuchado a muchos guías. En Tiwanaku, por ejemplo, en Samaipata, yo he trabajado en las misiones jesuíticas, también por Todo Toro, en Pando, en Beni, en el Museo Kenneth Lee en Trinidad, y siempre me he encontrado con guías que explican del libro de los arqueólogos y puede convertirse en algo muy puntual y bastante, digamos, general, pero cuando eres guía, yo considero que deberíamos de eh,
llenar, ¿no? Un poco el discurso, la narración, hacer una narración, no una explicación. Pueden explicar que Tiwanaku es una sociedad de hace 1500 años atrás que ha desarrollado hasta un nivel de estado jerarquizado con una estructura anidada, digamos, ¿no? Esa es la explicación arqueológica. Pero es otra cosa cuando tú dices Tiwanaku hace 1500 años atrás ha llegado a ser una organización social, un grupo de gente que ha llegado a integrar diferentes organizaciones políticas que han eh, complejizado o que han hecho otras subcomunidades en las que habían otros líderes que han empezado a dominar territorios que integraban todo un estado. Es dos formas de explicar muy diferentes. Entonces, la literatura a uno le puede ayudar a inspirarse para poder hacer una narración en lugar de una explicación. Esa es la recomendación que yo hago, que obviamente no es de un turismólogo, yo soy arqueólogo, pero he ejercido he sido guía local durante un periodo de tiempo largo, hasta ahora algunas veces guío a grupos de especialistas, como también obviamente uno tiene un círculo, ¿no? social en los que hay de todo y yo me pongo a explicar y me di cuenta el tema que yo les planteaba a todos ustedes, que en los museos comunitarios hay otra brecha muy grande, es que los arqueólogos no se van a acercar a venir a explicar sobre la historia de donde ustedes están, porque esos son tesis muy puntuales dentro de las universidades. Hay tesis de geología, de la formación de las montañas, los suelos, los ríos, hay tesis sobre antropología, sociología, arqueología, pero desafortunadamente hay una brecha muy grande que la gente que va a hacer tesis pasa ahí su trabajo de campo, no son fáciles de encontrarlos. Obviamente ellos tienen un objetivo, hacer su tesis, salir de la universidad, y mucho menos tienen el interés de divulgar lo que se han descubierto. Entonces, esa brecha, ya conociendo esa brecha, los museos comunitarios tienen que tratar de conocer, integrar, buscar a esta gente que han hecho tesis y tratar de divulgar, como ahora yo soy un arqueólogo que he compartido algo de información pequeña sobre Tiwanaku, por ejemplo. Gracias, estimado Luis. Bueno, finalmente tenemos dos preguntas en el chat. Bueno, uno agradecimiento, ¿no? Desde Pelechuco, tierra de gente puquina. Y a nuestro querido estimado Mario Rodrigo Alcón, un saludo también hasta Pelechuco. Y la pregunta de Mario Rodrigo indica si existe algún requisito para poder realizar un museo comunitario. Si tú o puedes comentar algo, Luis, si no, esto podemos también pasar el sábado, podemos comentar esta situación justamente en el Museo Comunitario de Medicina Tradicional. Podemos explicar, ¿no? Cómo se ha logrado realizar, si hay un requisito, podríamos complementar en terreno. Yo más bien dejaría eso para que el día sábado podamos explicar esta pregunta, ¿no? Que es muy, muy amplia. Es decir, no queda más que agradecer a nuestro querido Luis Miguel por esta participación brillante y pues agradecido, estimado Luis, por todo este apoyo, el compartir tus conocimientos es muy importante para nosotros y para todas las personas, ¿no? Que estamos aquí atentos de poder conocer y aprender más de cada uno de nuestros especialistas y ponentes que tenemos en esta sesión. Gracias, Muy estimado bien. Luis. Tus palabras de despedida, hermano, para poder pasar luego a Franz. Tu palabra, hermano, Luis. Muy bien, gracias Juan Carlos y a la Asociación de Museos Comunitarios, a CEREMUC, y recordar a todos y a los organizadores también que cada versión de los museos es muy diferente seguramente. Yo he dado un curso hace más de 2 años atrás y toda persona madura en su camino, entonces cada curso es también una actualización y entonces es muy importante destacar los avances, la madurez que muchos hemos estado avanzando. Entonces yo agradezco a la asociación y también
a los que se han interesado y participar en este curso y también al grupo grande que son de los diferentes participantes de los anteriores cursos para que también se actualicen continuamente con toda la información que está generando toda la gente que está en estas red de museos. Muchas gracias y hasta luego.